Muy bien. Ahora, algo significativo también para resaltar en la vida de Marcos, por supuesto, es su lado ministerial. Vamos un ratito al libro de los Hechos, ¿sí? Al libro de los Hechos. A mí siempre me ha fascinado en manera especial la vida de Marcos, aunque a veces es resaltado poco, pero tenemos mucho que aprender ahí. Vamos a Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12 y especialmente al verso 12. Y ahí vamos a ver un poquito de la vida de Marcos, de este escritor del primer evangelio en escribirse, ¿ya? Muy bien. Dice Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, mira, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ¿cuál era el nombre judío, el nombre ordinario de este personaje? Juan. Ahora, Juan es un nombre bastante común, ¿eh? Juan es un nombre bastante común. Ahora, usted no vaya a pensar de que, se puso Marcos en el Evangelio para no repetir Juan. Recuerda que Juan no se escribió primero, se escribió primero Marcos. Así que eso no tiene validez. Lo más sensato pensar es que por el propósito de Marcos, de hablarle a un público romano, es que él pone más bien el seudónimo Marcos, que es un nombre, un título romano. Muy bien. Luego tenemos, hermano, bueno, ahí en ese verso que vemos, que él estaba visto entre los primeros discípulos, ¿no? Los discípulos de primera generación, ¿ya? Casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. Y ahí tenemos a Marcos, claro, todavía muy joven, pero ya participando en estas congregaciones primarias de la iglesia, ¿no? Que se hacían en las casas. ¿Y a qué se reunían? Dice ahí, a estar orando. Muy bien. La participación de Marcos comienza simplemente con alguien que está aprendiendo. ¿Te das cuenta? Muchos de nosotros aprendimos del ministerio, ¿dónde? En la casa, con nuestros padres, o porque de niños nos llevaron a la iglesia, ¿no? Así que ya fuimos creciendo en todo ese ambiente. Así que tenemos a alguien que va a ser desarrollado a lo largo de su vida, en lo que sería, en este caso, el cristianismo o el ministerio, ¿sí? Algo que me pasó a mí. Yo crezco en un contexto, un hogar cristiano. Desde niño me llevaron a la iglesia, desde niño observé predicar, evangelizar, hacer los cultos, todo lo que compete al ministerio, ¿no? Las oraciones, y entonces muchos han tenido de repente esta oportunidad de crecer en este contexto que no le saca ventaja, ojo, a nadie, simplemente es una forma también de aprender, pero para algunos muy importante, ¿no? Y recordarán con mucho amor esta etapa de aprendizaje en sus vidas. Bueno, Juan Marcos era así, alguien que aprendía primero en casa. Luego tenemos el verso 25. Ahí mismo capítulo 12, verso 25. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, otra vez. Así que ahí vemos que Bernabé y Saulo, hermanos, van a su viaje misionero, ¿sí? Ojo, están yendo a dónde. En Hechos 13 tú lo vas a ver en Antioquía. Aquí todavía ellos no van a salir de lleno a las misiones como lo conocemos, pero sí están ya involucrándose de alguna manera en el servicio. Dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, están volviendo de Jerusalén, si te das cuenta. Entonces, si están trayendo de Jerusalén a Marcos, vemos que Marcos estaba en Jerusalén. Era un judío palestino, estaba en Jerusalén. Así que con mucha probabilidad estamos diciendo que Marcos perteneció al grupo de los primeros discípulos de Cristo, aunque muy muchachito todavía, ¿no? Pero ahí estaba. Muy bien, luego, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y vamos a ver el verso 37. Muy bien. Hechos 15, 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, va a pasar algo aquí, ¿no? Porque dice en el capítulo 12 que Juan Marcos acompañaba a Pablo y a Bernabé,
Pero en el capítulo 15, vamos a ver esto, dice el verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, dice, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que ahí nos da Lucas la razón por qué Pablo no quiere llevar más a Marcos. Mira, ¿qué había pasado? En sus primeros viajes, en sus primeras salidas, Marcos los acompañaba. Ojo, es un joven, ¿sí? Marcos los acompañaba y vemos que de pronto en Panfilia, dice el escritor, Marcos se aparta, abandona la obra, abandona el ministerio. Así que esto no es un acuerdo. Esto no es que Pablo le esté delegando a Marcos hacia otra labor. Simplemente él abandona la obra. ¿A dónde va? Muy probablemente vuelve a Jerusalén, vuelve a su casa. Porque en Hechos 15, ¿qué tenemos? Lo que conocemos como el primer concilio, ¿no? Aunque no se llamó así, pero bueno, el primer concilio, la primera reunión donde se iba a disertar sobre el aspecto de la ley y los gentiles. Así que Pablo y Bernabé fueron citados, tuvieron que ir ahí a dar sus explicaciones, sus descargos y también todos los apóstoles. Vuelven a Jerusalén después de su viaje misionero, ¿sí? Ahora, van a volver a salir de viaje misionero. Van a volver a ir a lo que conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo. Y va a ir con Bernabé, porque Bernabé iba a, es más, Pablo más bien acompañaba a Bernabé. Así se iniciaron. No es que Bernabé acompañaba a Pablo, sino Pablo acompañaba a Bernabé. Para esta segunda entrega, ahora como están en Jerusalén otra vez, Bernabé dice, vamos a volver a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no. ¿Por qué? Ahí está en el verso 38, ¿no? Porque él se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido, dice, con ellos a la obra. Aquí, hermanos, la Biblia, mira cómo es el Señor. Porque el Señor bien pudo haber escrito aquí, oye, porque él fue inmaduro, tuvo miedo, qué sé yo, extrañaba a su mamá, no sé, pudo haber colocado ahí varias cosas, pero el Señor omite. Basta con resaltar que se apartó y no fue a la obra. No nos cuenta nada más. No nos dice si incurrió en un pecado, no nos dice si robó algo de la bolsa, si defraudó al apóstol, no nos habla de traición, porque el Señor es así, ¿te das cuenta? El Señor no necesita mostrar nuestra miseria, no necesita mostrar los detalles de nuestra vida, nuestros pecados, sino que Él más bien quiere siempre velarlos, ocultarlos, ¿no? Ves que cuando Jesús habla de esto, dice, si tú ves a tu hermano pecar o tiene algo contra ti, ve tú y él solos, en privado. Es todo lo que no hacemos el día de hoy, ¿no? El día de hoy alguien falla contra nosotros, rápido vamos a contarle a otro. Hasta ya queremos divulgarlo. Hoy vamos a el querido Face, ¿no? Hoy ya no es espejito, espejito, hoy es querido Face, ¿no? Querido Face. Y ahí estamos divulgando. Y a veces no lo decimos directamente, pero usamos tantas indirectas que ya solamente faltaría poner el nombre y el apellido, pero todos saben a quién se está refiriendo. Hacemos un descargo, queremos que todo el mundo se entere de lo que la persona nos ha hecho, pero Dios no es así, Dios más bien quiere ocultar. Así que no puedo darte la razón. ¿Qué es lo que le llevó a Juan Marcos a abandonarlos? ¿Qué cometió ahí? ¿Qué defraudó al apóstol Pablo? No sabemos. Simplemente se apartó y no fue más a la obra. Ahora vemos que tenía la intención de volver y Bernabé lo apoyaba. Sabemos por el contexto que Bernabé es hijo de consolación, es un hombre de sentimientos muy nobles, es un hombre restaurador, es un hombre de consolación, así que él no tiene ningún problema. Vamos a llevar a Juan Marcos, él se va a restaurar, él va a ser útil, pero Pablo, que tiene el carácter distinto, Pablo que de repente está viendo con más pasión, con más entrega, con más coraje la obra, y Pablo que está viendo las cosas desde el aspecto del liderazgo, él dice, no, no va con nosotros, no exacto, se va a volver a ir, nos va a hacer la misma jugada. Entonces Pablo no quiere. ¿Mm? Ojo que no estamos diciendo que lo uno y lo otro está mal.
hay dos siervos ahí que también están en aprendizaje. Te das cuenta que aunque el Espíritu está inspirando ahí las cosas o está dándoles dirección a ellos también, sin embargo, ellos tienen todavía su factor humano. No puedo decir quién se equivocó. No puedo decir que Pablo estaba mal. Algunos condenan a Pablo. No, aquí Pablo estaba mal, estaba en la carne, pero no. Puede ser que Dios mismo esté dirigiendo las cosas así para sus propósitos. Ya que a partir de este momento, mira qué sucede en el verso 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, dice, ¿no? Así que, uno, se separaron entre ellos, dice el verso 39, ¿ya? ¿Y qué pasó? Bernabé toma a Juan Marcos y se va a dónde? A Chipre. 40. Y Pablo escogiendo a Silas, y ahí entra en acción este siervo conocido como Silas, ¿no? Mientras que Bernabé sigue firme en restaurar a Marcos, Pablo dice, mira, si tú insistes, entonces yo me voy por otro camino. Esto no es nuevo. En la Biblia sucede muchas cosas. No estamos teniendo aquí una batalla campal, una pelea carnal, sino una decisión de sabiduría. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Abraham y Lot. Significaba que cuando Abraham le dijo, oye, mira, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, significaba que se iban a aborrecer, que se iban a odiar. Por supuesto que no. Más adelante tú ves que Lot es tomado prisionero y Abraham sale a su encuentro a rescatarlo. Así que se amaban, todos estaban en familia. Simplemente era una decisión de sabiduría para poder convivir y hacer la labor a la que Dios nos ha llamado bien. Así que en este caso, cuando vemos que Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo. Por lo tanto, sí hay desacuerdo, hay disensión, dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, diciendo en el sentido de que no hay punto de convergencia, o sea, no llegan a una armonía. Ambos se mantienen firmes en sus resoluciones. Bernabé dice, lo llevo porque lo llevo, y Pablo dice, no va porque no va, y punto. Ahora, si están tan resueltos en una decisión, ¿cómo juntarlos? ¿Cómo ir juntos a la obra? Eclesiastés dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que lo más sabio fue, bueno, entonces como estamos tan resueltos, tenemos que dividir caminos. Y dice ahí la Biblia que se separaron, ¿no? Se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, Pablo no dijo, me voy a Chipre, me voy a Cilicia, me voy a Panfilia, me voy a Creta. No, él dijo, me voy a donde el Señor me envíe. Así que sale encomendado y luego ya Lucas nos cuenta el recorrido, ¿no? Verso 41, pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ojo que el segundo viaje misionero no se trataba tanto de abrir nuevas iglesias como de confirmar las iglesias que ya habían abierto antes, confirmar a los hermanos. Ambos querían lo mismo, ¿eh? Pablo le había dicho a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos para saber cómo están. Esa era la intención del segundo viaje. Así que Bernabé va a hacer lo mismo, va a visitar iglesias, pero por otro camino. Pablo va a hacer lo propio por otro camino y va a llegar, en este caso, a Silas por si las moscas, ¿no? Porque no podía ir solo, pues. Así que por si pasa eso, algo pasa, lleva ahí a Silas, ¿no? Por si acaso, dice. Así que Pablo siempre va acompañado. Es importante lo que vemos aquí, el trabajo en equipo, el trabajo ministerial. No se lleva a cabo solo, siempre es en conjunto, en ayuda mutua o en equipo de trabajo. Así que ahí como que estamos en un momento, mira, a mí me parece ver como que una obra, una novela, ¿no? La historia de Juan Marcos, cómo él empieza, imagínate, yo escribiría una obra preciosísima de aquel joven que está viendo cómo Jesús hace su obra con sus discípulos y él está de observante, luego está participando en las reuniones, está siendo observador de todo lo que está ocurriendo, luego cómo la iglesia es perseguida y finalmente cómo él siente una pasión por ir a las misiones y de repente, claro, le parece algo, ¿a qué joven no le va a fascinar ir por los viajes, ir por las ciudades, por los mares? Y de repente él decía, voy a hacer Marco Polo, ¿no? Surcando los siete mares y voy a ir de aquí. Qué bonito. Él lo vio de repente como una aventura, pero se dio cuenta en el camino que las cosas no eran tan así
como se las imaginaba. Él de repente pensaba tomarse selfies ahí en los puertos, ¿no? Publicar en su Facebook que estaba visitando ahí algunas colonias, pero no era así, sino que la obra era dura, sufrían persecución, ¿sí? Pasaban hambre, pausaban dolor. Estoy especulando lo que pudo haber ocurrido, pero parece ver toda una novela aquí, ¿no? Y finalmente él abandona. Y me imagino un día a Pablo decir, ya hermano, listo para la obra, y ver la cama de Marcos y no estaba él. Y no estaban sus cosas y los abandonó. Entonces, después de un periodo de tiempo, las cosas vuelven a estar un poco tensas por esto de los gentiles, esta rivalidad que había de los judaizantes y la permisión de los gentiles hacia la comunión de la iglesia. Y luego que todo esto viene a solucionarse, aparece otra vez Juan Marcos y dice, voy otra vez. Yo no sé si a esta altura él ya había madurado, no sé si es que él se había arrepentido, no sé si es que ahora estaba, digamos, considerando mejor las cosas, y tampoco sabemos si es que más bien es Bernabé que le está animando. Bernabé de repente lo está desafiando. Bernabé está tomando el asunto en sus manos. O sea, lo que sí vemos es que Bernabé es determinante en todo esto. ¿Por qué? Porque al estar resuelto a que vaya, es porque él estaba decidido a trabajar en su vida. ¿Saben por qué el día de hoy algunos apostamos por una persona y el resto puede que no dé nada por esa persona? Esto lo experimenté muchas veces en ministerios pasados, cuando en el liderazgo a mí me tocaba seleccionar qué personas iban a conformar el equipo de trabajo para ciertos ministerios. Y cuando yo elegía personas, a veces los líderes, incluso los mismos pastores, se oponían. Gran parte de la iglesia levantaba su voz en protesta, pero ¿por qué eliges a esa persona? Y recuerdo que yo les decía, ¿saben por qué yo decido o poner a esta persona? Porque yo estoy haciendo el compromiso de, de invertir en esa vida, de formarle, de capacitarle, de disipularle. No es simplemente que pongo a alguien por poner, no es que pongo a alguien porque se lo merece, no es que pongo a alguien porque ya está derechito y perfecto. Si seguimos esperando que todo el mundo esté ok para recién considerados al ministerio, creo yo, nos vamos a pasar la vida sin hacer mucho o casi nada. Entonces, en este sentido, yo estoy colocando a esa persona porque yo me haré responsable de esa persona. Parece que esto es la intención y el corazón de Bernabé. Yo voy a trabajar en su vida. Hermanos, qué precioso que puedo decir con sumo gozo en mi corazón que muchas de estas personas que en su momento apostamos por ellas, ¿sí? Pusimos las manos al fuego por ellas, no porque en realidad eran perfectas, no porque se lo merecían, no porque tenían trascendencia o preparación, sino porque estábamos dispuestos a sacrificarnos por ellos y a invertir en sus vidas. Y gracias a Dios, muchos de ellos el día de hoy están sirviendo al Señor, sirviendo apasionadamente al Señor. Esto, por supuesto, tiene que tenerlo un pastor, ¿no? Un corazón restaurador, un corazón que no tache a nadie, que no haga la cruz a nadie, sino que crea que todos son útiles en el Señor. Y Pablo, creo yo, en cierta medida, ojo que Pablo no era pastor, Pablo no tenía la finalidad de pastorear. El hambre de Pablo era simplemente llevar el evangelio a los confines del mundo, ¿sí? El hambre de Pablo era establecer el fundamento. Él no quería quedarse en una iglesia a estar trabajando en la vida. No que sea algo malo, ni que él sea malo, sino que simplemente no era su propósito, no era su llamado, ¿sí? En cambio, Bernabé creo que está pensando un poco diferente. Recuerda, yo creo que aquí es un momento clave porque el mismo Pablo, ¿por quién fue levantado? Por Bernabé. Qué curioso, ¿no? Pablo estaba en Tarso y 8 años estaba en Tarso. Los apóstoles lo enviaron allá. En vez de enviarlo a la obra, en vez de capacitarlo, en vez de trabajar en su vida, lo envían a Tarso y está 8 años. Ojo que ya había pasado 3 años en Arabia, más 8 años en Tarso. Tenemos 11 años que Pablo no hace la obra. ¿Y quién lo visita a Tarso? Cuando a Bernabé se le encarga la iglesia en Antioquía, Bernabé se acuerda de Saulo y dice, ahí tengo un hombre preparado, ahí tengo un hombre que ha reconocido al Mesías, Dios mío, y quizás no está haciendo la obra, y quizás nadie dé ni un centavo por él, pero yo sé que él puede ser útil
en el reino de Cristo. Y vemos que Bernabé sale de Antioquía hasta Tarso y encuentra a Pablo ocupado en sus labores de hacer tiendas, casi como cuando Jesús encuentra a sus apóstoles en las redes, ¿no? Y como que Bernabé identifica y sabe a lo que Pablo ha sido llamado y dice, no es posible que tú te vas a pasar la vida haciendo tiendas. No, Señor, ven conmigo a Antioquía. Y Bernabé restaura a Pablo. Y Bernabé anima a Pablo. Y Bernabé lleva a Pablo hacia Antioquía, donde por un año Pablo estaba ministrando al Señor con lo que el Señor le había capacitado, le había enseñado. Y ahí está Bernabé, confiando en Pablo, restaurando a Pablo. Y yo creo que Bernabé, no sé si, me imagino que Bernabé le habrá dicho en ese momento de disensión, de discusión, Pablo, yo te llamé cuando nadie daba nada por ti. Y yo estoy haciendo esto por Juan Marcos. Yo no sé. Pablo era un hombre de carácter, de repente no le habrá gustado. ¿Qué habrá pasado? Pero dice la Biblia que a partir de esa separación, nunca más se volvieron a ver los rostros. Nunca más. El día de hoy ya se han reencontrado, por supuesto, en el cielo, ¿no? Ya habrán discutido, no sé, habrán conversado, no sé qué habrá pasado ahí en el cielo, pero ahí están conversando, de repente, Pablo, ¿por qué me hiciste esto? No, es que, no sé, ahí ya se aclararon las cosas, pero en la tierra no. Cuando estaban con vida, no se volvieron a ver nunca más. Entonces tenemos a un Bernabé que levantó a Pablo y luego va a levantar a Marcos y nada más y nada menos que a este Marcos que va a escribir este precioso evangelio, que es el primer evangelio de la Biblia y un testimonio de restauración, hermanos, que nos habla mucho para el tiempo de hoy. ¿Cómo necesitamos Bernabés? ¿Cuánto admiramos a Pablo, no? ¿Quién no admira a Pablo? A ver, que levante la mano. ¿Quiénes admiran a Pablo? El que menos. Siempre yo pregunto, a ver, ¿cuál es tu personaje o cuáles son sus personajes favoritos? La mayoría, Pablo, 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 Pablo. Difícilmente escucho a alguien que dice Bernabé. Yo quiero ser como Bernabé. No, queremos ser como Pablo, queremos ser poderosos en las escrituras, queremos viajar por el mundo, queremos conquistar imperios, queremos decirle al emperador sus verdades en su cara, queremos escribir tantas epístolas. Bernabé no escribió ninguna epístola. No me vas a sacar el libro apócrifo que se llama la epístola de Bernabé, por supuesto que eso no es inspirado, pero Bernabé no tiene una epístola en el Nuevo Testamento. Bernabé no tiene renombre, no es un pilar en la iglesia, no está entre los apóstoles, no es mencionado mucho en las epístolas doctrinales, ¿sí? Sin embargo, si no hubiese un Bernabé allí, no hubiese el apóstol Pablo. Si no hubiese estado Bernabé allí, no tendríamos un evangelio de Marcos, que nos presenta a Cristo en su forma más servicial. Y quizás ahí encuentro la razón por qué Marcos quiso resaltar este lado de Cristo, el lado servicial de Cristo, el lado de restaurador de Cristo. Juan Marcos había visto a los discípulos caer, dar las espaldas al Salvador. Asimismo había sido testigo de cómo el Señor restaura a sus apóstoles y había conocido el lado más íntimo del servicio del Salvador y lo había experimentado en su vida. Saben, Bernabé no confesó a Cristo con su boca. Bernabé no le enseñó a Cristo con sus palabras. Bernabé le mostró a Cristo con sus hechos, con su vida, y le presentó a Cristo con su amor y con su servicio. Y entonces, creo yo, Juan Marcos fue impactado de tal manera por este lado de Cristo, que cuando él compone su evangelio, es lo que más quiere resaltar de Cristo, el Hijo del Hombre sirviendo, el Hijo de Dios sacrificándose por otros, el autor de la vida restaurando al pecador y dándoles un valor agregado y dándoles utilidad y llevándolos hacia el ministerio. Qué precioso. Hermanos, cuánto tenemos que aprender no solo de Juan Marcos, sino de aquel que trabajó en Juan Marcos. Es como el día de hoy. Tenemos grandes evangelistas. ¿Cuántos quieren ser como Luis Palau? Yo quiero ser como Luis Palau, ahí que llena estadios, que gana miles, que escribe tantos libros. Algunos quieren ser como Billy Graham. Yo quiero ser como Billy Graham, Dios mío, este hombre que ganaba miles y miles y miles y miles, ¿no? Y casi nadie piensa en las personas que trabajaron en Billy Graham o en un Luis Palau, en las personas que estuvieron detrás de estos grandes evangelistas o misioneros. Casi nadie piensa.
que por ahí fue una maestra que despertó en él ese fervor por Cristo y por el Evangelio, una maestra de escuela dominical, un maestro, un hermano. Casi nadie piensa en eso. Hermanos, necesitamos más Bernabés en la iglesia de hoy. Bernabés dispuestos a consolar, dispuestos a restaurar, dispuestos a preparar a las personas para el ministerio. Necesitamos con urgencia. Quizás usted no sea un predicador de renombre, quizás usted no llegue a ser muy famoso, quizás nadie lo conozca, pero alguno de sus discípulos puede llegar muy lejos. Alguno de sus discípulos puede conquistar de repente naciones, ¿no? Alguno de sus discípulos, hermanos, puede ser un gran maestro para nuestra generación que se necesita muchísimo. Así que pensemos como Bernabé, sintamos como Bernabé. Y ahí tenemos finalmente el desenlace. Vamos otra vez al libro de los Hechos. Preciosa la historia de Juan Marcos y vamos viendo cómo se va formando su pensamiento, ¿no? Y por ahí también encontramos sus objetivos, porque él mismo está siendo formado por el servicio, la pasión del servicio. Y bueno, ahí tenemos a Marcos, que vemos que finalmente se va con Bernabé y no volvemos a saber, al menos en lo que va de esta composición en el libro de los Hechos, pero si vamos a ver, Colosenses, capítulo 4, verso 10. Vamos ahí. Mira, dice, Aristarco, ¿quién será Aristarco? Dirán, ¿quién será Aristarco? Un siervo más, pues, ¿no? Uno de los compañeros ahí de milicia, porque dice, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, que dice, recibidle. Ahora Juan Marcos, pasado un tiempo, está siendo enviado a Colosas. Y dicho sea de paso, hermano, Pablo no había ido a Colosas. Pablo no había fundado la iglesia en Colosas. Pero Pablo tiene la confianza de enviar a Marcos, el sobrino de Bernabé, a Colosas. Qué precioso. Él sabía que estaban las cosas delicadas. Él sabía que se precisaba de un buen trabajo. Años antes, él había dicho, no voy a llevar a Marcos. No, 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 y no, y no. Ahora dice, si Marcos va a vosotros, recibidle. Qué interesante. ¿Qué cambió? Que por supuesto, Pablo no va a olvidar que Marcos es el sobrino de Bernabé. Hay un Bernabé que se sigue mencionando ahí. Aunque no tiene el papel resaltante, sin embargo, está ahí incluido. Porque el trabajo en la vida de Marcos no lo hizo Pablo, lo hizo Bernabé. Y qué interesante que ahora Marcos es útil para el ministerio y está siendo enviado a Colosas. Qué interesante. Si vamos a Filemón, Filemón capítulo 1, verso 24. Bueno, tiene solo un capítulo, así que Filemón 1:24. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ahí está otro evangelista, Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿no? Y al lado, ¿quién está? Marcos. ¿Y cómo se le conoce a Marcos ahora? Dentro de los colaboradores de Pablo. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Qué hermoso. Ahora es ayudante en el ministerio del apóstol Pablo. Está en las prisiones de Pablo. Yo me imagino una escena, por eso te digo, estoy haciendo una novela en mi cabeza, voy a escribir un libro de esto. Yo me imagino, hermanos, que Pablo llega a estar en la cárcel y Pablo de repente, ay, mira que este hombre me abandonó, mira este que busca mi mal, mira el otro que busca contienda y vanagloria, y de pronto Pablo visita, llega a la visita, abren la reja, no sé si había rejas, pero suena la reja, se escucha unos pasos y llega Juan Marcos. Pablo lo ve y se queda atónito. Juan Marcos ahora con barba de repente y muy maduro y le dice, salve, amado Pablo. Y y Pablo está sorprendido. Ahora, por qué Marcos visita a Pablo? Siendo que Pablo prácticamente lo había desechado, ¿no? Prácticamente él podría pensar así. Uno, por el trabajo que había recibido de Bernabé. Es imposible que alguien que en un momento recibió un valor agregado, si alguien puso su confianza en ti, si alguien trabajó y te restauró,
es imposible que tú luego no quieras hacer eso con otros. Así que Marcos había aprendido a tener el corazón de Bernabé, primera razón. Segunda razón, tenía que arreglar cuentas con Pablo. No podía él predicar de Cristo, no podía ser un siervo en el Evangelio, no podía escribir su Evangelio de repente si es que no arreglaba cuentas con el apóstol Pablo, ¿sí? Así que esto era muy emotivo, ¿te diste cuenta? Ahora, tercera razón, eh, Marcos necesitaba instrucción ya que quería dirigir su evangelio a los romanos. Así que, ¿quién mejor que Pablo? ¿Quién mejor que Pablo para que oriente a Marcos en la composición o redacción de su evangelio? ¿Te imaginas? Esta es una película, pero tremenda, ¿no? Ahí está Marcos con buenas ideas, recordando lo que había visto y Pablo instruyéndolo en la teología, Pablo instruyéndole en cuanto al conocimiento romano que él tiene. Qué precioso. Y ahí él dice, él es mi colaborador. Ahora, no solamente eso, sino que Marcos, luego de buscar a Pablo, también busca a Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro capítulo 5, verso 13, porque Marcos no quería componer por componer, tenía que también buscar a un testigo ocular y con la idiosincrasia hebrea, judía, porque él va a escribir un evangelio de Cristo y esto no se hacía a la ligera. Quería presentarlo a los romanos, así que Pablo le instruye muy bien, pero también quiere hacerlo con Pedro, que finalmente muchos piensan que el evangelio de Marcos en realidad debe llamarse el evangelio de Pedro, porque es Pedro quien adopta a Juan Marcos, Pedro que le ayuda a culminar su evangelio, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, capítulo 5, verso 13 de Primera de Pedro. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué interesante. Mi hijo. ¿Por qué llama a mi hijo? Algo que Pablo llamaba a Timoteo, ¿no? O a Tito. Ahora Pedro le llama a Marcos, mi hijo. Ojo, mira, Pablo no llama a mi hijo a Marcos, le dice mi colaborador, lo reconoce como un consiervo, pero Pablo reconoce que él no formó a Marcos, sencillamente, no le forma. Ahora, ¿por qué Pedro puede estar involucrado? Por una sencilla razón, porque en Gálatas Pablo dice, a mí me fue confiado el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, mientras que a Pedro, a Bernabé, a los apóstoles, les es confiado el evangelio para con los de la circuncisión, es decir, judíos. Así que no es descabellado pensar que Bernabé también fue a buscar a Pedro y que probablemente lo haya dejado a Marcos en manos de Pedro. Ellos tenían un ministerio más que nada enfocados en judíos. Pero Marcos, él iba a despertar un amor por los romanos. Por alguna razón, ya sabemos que su historia está muy bien marcada. Así que por alguna razón él quiere extender el evangelio primeramente a los romanos. Y ahí Pedro dice la iglesia que está en Babilonia. Algunos interpretan esto de Babilonia como Roma, ¿no es así? Pero no voy a dar muchos detalles sobre eso, ya será para otra oportunidad porque perderíamos el hilo de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Que para que alguien, hermanos, pase a ser de alguien, qué sé yo, miedoso, cobarde, dubitativo, alguien inexperto, necesita personas en su vida, personas como Bernabé, personas como Pedro, que estén dispuestos a invertir. Yo creo que Pedro también ya había aprendido algo, porque Pedro, para hablar de restauración, ¿quién mejor que Pedro? Pedro sabía lo que era traicionar a Jesús, Pedro sabía lo que era abandonar el ministerio, Pedro sabía lo que era ser restaurado por amor y finalmente encomendado al ministerio por gracia, ¿no? Sin merecimiento. Así que, ¿quién mejor para trabajar en la vida de Marcos? Y finalmente, de repente yo estoy seguro que Pedro le contó a Marcos la historia de ese Jesús que vino a servirle el desayuno, a ese Jesús que vino y en esa fogata confesó el amor por sus ovejas y le encomendó, apacienta mis ovejas. Y vemos a un Jesús que no le reprocha, que no le juzga, no lo condena, sino lo restaura. Y entonces Marcos está siendo maravillado con este mensaje, no solo de la salvación y del reino, sino de la restauración, la reconciliación, este valor que Cristo da
a la vida de las personas. Y ahí tenemos, hermanos, que Marcos está siendo transformado por Cristo, por supuesto, pero él usa a personas. Ahora, no es que Pablo se desliga de la vida de Juan Marcos para siempre. Ojo que Pablo lo acepta más tarde cuando él está formado, pero Marcos tiene que aprovechar mucho de Pablo también. Ahora vamos a ver la última epístola, prácticamente el testamento del apóstol Pablo. Hermano, siempre le pregunto, ¿no? Si usted estuviese en los últimos minutos de su vida y usted va a dejar su testamento, obviamente que viene a su mente y a su corazón lo más importante, ¿no? Lo más resaltante, lo vital. Usted no se va a acordar ahí de cosas superficiales. La segunda epístola a Timoteo, para los que no lo saben, es la última carta de Pablo. Es el testamento del apóstol, ya anciano, ya viejo, en su segunda prisión y a punto de morir sacrificado. No podríamos asegurar si fue decapitado, pero con mucha probabilidad fue decapitado. Pero antes de que él sufra este martirio, deja esta preciosa epístola que en su cuerpo entero, cuando yo estudié estos 4 capítulos, me doy cuenta de que Pablo pone su énfasis en el discipulado. ¡Qué tremendo! O sea, el final de la carrera de Pablo, tan brillante carrera a las naciones, a las visiones, a las palabras inefables, a tanto ministerio que él había llevado con milagro, con poder, la enseñanza más resaltante que él deja es el discipulado. Por eso que a 2 Timoteo yo le puse el poder del discipulado. Cambió vidas, transformó, hermanos, ministerios y naciones y por supuesto el mismo pensamiento del apóstol Pablo. Así que en su última epístola, él va a dejar el valor del discipulado, pero ahí va a resaltar también a Marcos. Y ya no lo ve más como este joven indeciso, ya no lo ve más como un obstáculo para el ministerio, ya no lo ve más como una carga en la obra, sino que ahora lo ve de la siguiente manera. Según Timoteo capítulo 4, verso 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Saben? Una de las personas que el apóstol Pablo estaba pensando y considerando en los últimos momentos de su vida era nada más y nada menos que Juan Marcos, aquel que él había dicho, no va más. Hoy dice, me es útil para el ministerio. Yo estoy pronto para irme, pero no puedo pensar en alguien mejor que Juan Marcos. Dios mío, qué precioso. La restauración que Dios había hecho en la vida de este varón y que Pablo termina por reconocer. Es un siervo, un instrumento útil en las manos del Señor. Este útil es lo mismo que Pablo va a resaltar para con Onésimo. O sea, la utilidad de una persona se resalta porque ha pasado por las manos del maestro. Estuvo en el taller del maestro y ahora no sale reparado, sale transformado. Así que qué interesante que entre las cosas importantes y finales que el apóstol Pablo pide es tráele a Marcos, por favor. Lo necesito. Lo quiero en mi lecho de muerte. Lo quiero en cuanto a las últimas recomendaciones y mandamientos que yo voy a dar. Lo quiero en el equipo, este equipo brillante de los últimos siervos que han quedado, porque mira que Pablo estuvo con Demas y en esa misma carta dice, Demas me ha desamparado amando este mundo, es decir, abandonó el ministerio. Yo creo que Pablo no dejó de aprender hasta el último día de su vida. Por esto dice, trae a Marcos. Estoy preparado para decirle que sí, que él va, que él sigue adelante. Ahora, Marcos, mi partida está cercana, estoy pronto a ser sacrificado. Me espera la corona de justicia. Ahora te paso la antorcha a ti. La confianza que Pablo había depositado en Juan Marcos era producto del trabajo de unos pocos restauradores. Así que todos podemos aprender en nuestra carrera. Ninguno es perfecto, pero todos podemos perfeccionarnos. Hermano, usted que de repente ya tiene tiempo en la fe, usted que de repente me dice que tiene muchos años ya de vida, usted que tiene mucho tiempo en el ministerio y de repente es un pastor, es un líder,
un hermano de la congregación que tiene muchos años y piensa que ya no es útil, todos somos útiles. Y también, si usted no pudo trabajar en una persona para dejarle ese legado que Dios le dio a usted, porque el legado que Dios hace en sentido general tiene que ver con Cristo, pero también hay un énfasis particular en cada uno, de manera que a Mateo le resalta la realeza, a Lucas la humanidad, a Juan la divinidad, pero a Marcos la entrega y el servicio. Y lo que Cristo hizo en tu vida es único, tú tienes que pasarlo a otros. No puedes quedarte para ti mismo. No importa si tú tienes 60 o 70 años o 80 años de vida, Dios quiere usar tu vida para que eso que hizo en ti se quede en un legado de amor, para que otra persona sea útil en el ministerio. Pasa la antorcha. No te quedes para ti mismo lo que Cristo hizo en tu vida. Ve, cuenta cuán grandes cosas hizo el Señor en ti, pero sobre todo invierte en una vida. Invierte en una vida. Haz lo necesario y no menosprecies. Si es niño o adolescente, no menosprecies. Siempre les recomiendo a mis hermanos ver una película que se llama Los secretos de Jonathan Sperry. Un hermano cristiano anciano, muy anciano, discipulando a niños, pequeños niños de su barrio, que niños que mañana más tarde llegan a ser pastores y siervos del Señor. Y él murió discipulando a esos niños. Me gustaría que si no la ha visto, usted vea esta película y es que no, o ya la vio, la vuelva a ver. Porque, hermanos, hasta el último segundo, como Pablo, que ya estaba pronto a morir, tráeme los pergaminos, tráeme los libros, tráeme el capote, tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Hermano, que usted invierta tanto su vida que hasta el último segundo se pase usted restaurando y avivando a otros para la gran labor, ya que cuando nosotros hayamos salido de este mundo, terminó nuestra carrera, pero otros la tienen que continuar. Hermanos, esto es la introducción al Evangelio de Marcos, un hombre que ha sido tocado realmente por el Señor, que nos lega un evangelio preciosísimo. Él no quiso quedarse con lo que Cristo hizo en su vida para él mismo, él quiso transmitirlo a las generaciones. ¿Hará usted lo mismo? Una buena pregunta. Le espero en la noche para continuar analizando este evangelio que de verdad ha transformado la vida de cientos y miles a través de la historia y espero que siga transformando nuestras vidas también. Y sobre todo nos capacite, nos prepare para el servicio al cual el Señor nos ha llamado el día de hoy. A todos nos ha llamado al ministerio, a servir en el Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas, muchas bendiciones a todos.